Luis, gracias por invitarme a esta conversación en la sede de la Fundación El Secreto de la Filantropía, en un día soleado en Valencia, en el centro de la ciudad, y bajo este cuadro de Usabal que no puede ser más representativo de lo que es Valencia, con la luz y con estas coloristas falleras que tenemos al lado nuestro. La primera pregunta que se me ocurre es ¿por qué Valencia? Bueno, la fundación es una fundación nacional, pero yo, como bien sabes, he estado 15 años en Valencia, es un territorio que conozco bastante bien. Tenía las posibilidades de contar aquí con equipo. Operativamente podíamos operar rápidamente en un territorio más limitado. Y luego, además, creo que hay muchísimo campo, hay muchas cosas que hacer en Valencia dentro de los objetivos de nuestra fundación. Y luego algo que me fascina es el nombre, ¿no? La Fundación El Secreto de la Filantropía. ¿Por qué ese nombre? ¿De dónde viene? Bueno, el nombre es muy poético porque está sacado de una de las poesías más conocidas de Antonio Machado, que es su retrato del libro Campos de Castilla. Y lo elegí porque realmente el poeta, cuando se refiere al secreto de la filantropía, está haciendo una introspección en sí mismo, y lo que habla es de ese sentido humanitario, filantrópico, del ser humano altruista que nos acompaña. Entonces me parecía que lo que precisamente nosotros defendemos es esa imagen del ser humano como fraterno, del ser humano como altruista, y que creemos que impregna todo lo que hace, y nos pareció pues, que era muy representativo. Sí, pues precisamente entroncando con todo lo que estás diciendo, dice en la presentación de la Fundación El Secreto de la Filantropía que parten de la evidencia de que el ser humano es esencialmente fraterno. Hay autores como Thomas Hobbes, sin embargo, que dicen lo contrario: el hombre es un lobo para el hombre, frente al hombre bueno por naturaleza, que dice Jean-Jacques Rousseau. Con lo cual, ¿en qué situación nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos de estas dos posiciones? Bueno, no hay que pecar ni de exceso de optimismo ni de exceso de pesimismo. Dicho esto, Hobbes justificó la teoría suya, que era, decía que el ser humano pues, tenía que estar controlado o sometido por un Estado fuerte, un Estado totalitario, y entonces pues reflexionó que el ser humano muchas veces actúa contra sí mismo, es guerrero, es belicoso. Bueno, yo creo que la realidad nos muestra que esto no deja de ser excepcional en el comportamiento humano, ¿vale? El ser humano, ante las necesidades de los demás, reacciona siempre positivamente. El ser humano, ante las situaciones de carencia, reacciona siendo solidario, y eso lo estamos viendo todos los días. Lo que pasa es que hay situaciones en que se le olvida ese componente, muchas veces por miedo o por ambición, y reacciona agresivamente, centra sus miedos y sus odios en unos terceros a los que no les atribuye esa condición humana o les elimina derechos, y entonces ahí es donde empiezan pues, los conflictos, y entonces ahí el ser humano va a pasos forzados hacia catástrofes. No podemos dejar de olvidar pues, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue precisamente eso, es creer un pueblo, quererse más importante que otros, más fuerte, y empezar a hacer una nación bélica que terminó en un gran desastre. Pero yo creo que lo mejor son los brotes que surgen después de esto, y el brote más importante es la Declaración de los Derechos Humanos, en la cual el artículo primero lo que dice es que todos los hombres somos iguales en derechos y libertades, y en dignidad, y que precisamente por verlo racionalmente y conscientemente nos obliga a ser fraternos los unos con los otros. Lo dice el artículo primero de la Declaración de los Derechos Humanos, y es una reacción a ese momento tan terrible que se vivió en la humanidad. Y además de este sentimiento fraterno, parece como una auténtica reformulación del capitalismo, ¿no? En el sentido de incluir un alto componente moral y humanista en los intercambios económicos entre las personas, ¿no? En los intercambios económicos entre las empresas. ¿Es posible reconducir al capitalismo hacia una ética en los negocios?
Bueno, esto lo dices porque nosotros nos fijamos en las empresas como principales destinatarios de nuestro mensaje, ¿vale? Yo estoy absolutamente convencido de que esto va a ser una de las grandes transformaciones del siglo XXI, tanto en el ámbito social como político como económico. Es decir, la empresa tiene un grandísimo protagonismo económico, genera valor, genera riqueza, pero no tanto ha tenido ese protagonismo social. Y ahí es donde creo que ahora va a haber una profunda transformación. Las empresas van a tomar una preponderancia social muy grande. Desde Naciones Unidas se les está dando este mensaje, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, han convertido a la empresa en protagonista de esa acción social. Las empresas van a ver, ya lo están viendo, que en un entorno de mucha transparencia, en un entorno en el cual los stakeholders le van a exigir que tenga este comportamiento, y va a dar ese paso y va a involucrarse mucho más en la sociedad, y sus comportamientos harán que sea un protagonista, sea un operador muy relevante, ya no solo en la producción de bienes y servicios, sino dándole un contenido social a todo lo que haga. Y como empresario, un empresario que se quiera acercar a la Fundación quizás se pregunte qué beneficios voy a obtener, ¿no?, de este comportamiento filantrópico. Como eso es lo normal, el empresario siempre va a decir, bueno, ¿y yo de esto qué saco? Bueno, la credibilidad se irá imponiendo, es decir, los empresarios se irán dando cuenta de esto. Primero, en los primeros compases será un factor de competencia, un factor de competitividad. Es decir, en una sociedad que cada vez demanda más a la empresa esa conducta socialmente responsable, quien antes de esos pasos será más competitivo. Con lo cual, pues las empresas irán en esta dirección. Es verdad que muchas veces las empresas demandan ventajas fiscales. Oye, si yo voy a hacer una transformación que me va a implicar unos costes, que me voy a tener que adaptar a una situación, necesito incentivos fiscales. Esos incentivos existen, pero es cierto que cuando más se involucre la empresa en el ámbito social, más le será fácil el exigir también de la administración que se comparta esos costes. Con lo cual yo creo que para mí deben de venir antes el comportamiento empresarial que la ventaja fiscal, y porque creo que al final acabará viniendo. Pues efectivamente, quizá también añadir, ¿no?, que el marketing más actual propone precisamente la creación de lazos emocionales entre las empresas, entre los clientes, entre los consumidores. La publicidad tradicional ha dado paso a una relación informativa más abierta, a un servicio postventa más importante, incluso a un cambio en la propia venta, ¿no? Y también un cambio en la imagen del empresario, que quizá también es lo que propone la Fundación, dar un paso más allá. Sí, sin duda. Yo no creo que sea tanto una cuestión de marketing, sino que es una cuestión esencial, una cuestión estructural de la empresa. La empresa tiene que incorporar unos códigos éticos, tiene que ver que se cumplen, y va a ser tan importante como tener una plantilla o tener otros medios de producción. Es decir, ese componente ético y social va a ser esencial en la propia estructura de la empresa. Y además los empresarios que personalicen esa visión tendrán un mayor liderazgo, y al final esas empresas serán más queridas y serán más demandados sus productos y sus servicios. Con lo cual, ya digo, no creo que sea tanto una cuestión de imagen, sino que esa imagen se generará a partir de la creencia en lo que estamos haciendo. Los economistas explican que a mayor nivel de equilibrio y justicia social, más desarrollo económico. ¿Estaríamos en esa vía, en una especie de mix político entre una visión liberal de lo económico y socialdemócrata en lo social? Bueno, se le pueden llamar de muchas maneras. Yo creo que en esa pugna que hay entre libertad e igualdad se nos ha olvidado uno de los elementos rectores, uno de los principios que sustentan la Revolución Francesa, que es la fraternidad. Para mí ese es el fiel de la balanza. Desde un punto de vista político, este cambio se tiene que asentar mucho en esa visión solidaria, humanista y fraterna de la vida social. Entonces avanzaremos a una sociedad menos competitiva y más colaborativa.
¿Y cuáles van a ser los campos de trabajo de la Fundación del Secreto de la Filantropía con las empresas? Bueno, bien está, porque hasta ahora hemos hablado mucho de filosofía, sí, ahora vamos pero hay que aterrizar. Exacto, hay vamos que a aterrizar. Vamos a lo concreto. Nosotros, por un lado, vamos a hacer una acción didáctica, es decir, esto requiere ser explicado y bueno, tenemos medios y traeremos gente para que vayan dando charlas y acerquen a la sociedad y a las empresas, sobre todo empresas como las valencianas, que son empresas muy familiares. Esto en las empresas que cotizan en el IBEX cada vez lo tiene más interiorizado, pero esa acción didáctica es importante. En segundo lugar, nosotros vamos a facilitar, bueno, primero vamos a estudiar y medir. Es muy importante que cuando uno emprende un camino sepa que pise en un territorio firme. Entonces vamos a estudiar el comportamiento de las empresas, cómo va evolucionando, y vamos a medir las necesidades y en qué manera las empresas, necesidades sociales, las atienden. Y para eso hemos puesto en marcha un estudio con la Universidad de Valencia que a través de las memorias de información no financiera va a ver cuál es el comportamiento social de la empresa valenciana. Luego vamos a facilitar a las empresas el cumplimiento de estos objetivos de responsabilidad social corporativa en la sociedad, mediante la selección de proyectos y la validación de los mismos. Y luego, por último, desarrollaremos también proyectos propios. Actuaremos en 3 campos, que es el de las necesidades sociales, la cultura y la investigación médica. ¿Y cómo se van a seleccionar esos proyectos sociales o culturales? En los proyectos sociales lo que hemos hecho ha sido una base de datos de entidades que los atienden, ONGs, más de 400 entidades, y aplicando unos criterios objetivos de selección que tienen en cuenta pues, su trayectoria, sus medios, su financiación y la estructura de financiación, su capacidad de gestión y la propia sostenibilidad de los proyectos. Hemos acotado 10 proyectos que son los que vamos a apoyar en la campaña de este año. ¿Y proyectos propios también ya están seleccionados? ¿Ya se está trabajando sobre ello? Estamos trabajando en proyectos propios especialmente en el ámbito cultural. No nos metemos todavía en proyectos sociales porque hay muchas entidades que ya los están atendiendo con bastante recorrido. En el futuro es posible, pero sí que en el ámbito cultural estamos haciendo cosas y vamos a seguir haciendo cosas. Tenemos un programa para vincular grandes instituciones culturales con las empresas, para que les resulte atractivo el invertir también en cultura. Yo creo que es muy importante porque al final la cultura es la visión de los que mejor saben ver y muchas veces se nos olvida lo importante que es esto. Eso es lo que queda, es el pozo que queda, que luego está en los nombres que identificamos, es lo que va a los museos y es esa memoria histórica de las cosas verdaderamente importantes que hacemos. Pues muchas gracias, Luis, por hacerme partícipe de este proyecto y bueno, espero que dentro de un año nos volvamos a ver y me cuentes que hay muchos más proyectos en marcha con empresas valencianas, tanto culturales como sociales. Así que te deseo toda la suerte del mundo. Pues Ángela, muchísimas gracias a ti y esperemos que antes de un año nos veamos.